¿Cómo estás, Emma? Un placer saludarte, encantado de estar aquí una vez más en tu programa. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Fíjate, primeramente el día de ayer se llevó a cabo un acto súper importante, uno de los más importantes que se ha llevado en el ámbito político en estos últimos tiempos, y es la presentación por parte del primer mandatario nacional, el presidente Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de la Ley Constitucional Especial Antibloqueo, precisamente para abordar, para atacar de manera directa esta situación a las cuales estamos siendo objeto todas y todos los venezolanos por el bloqueo, por estas medidas coercitivas por parte de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu lectura en relación a esta situación o a esta presentación, a esta propuesta que ha llevado a cabo el primer mandatario nacional? Bueno, sí, el presidente Nicolás Maduro, en el marco de sus atribuciones como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ha apelado a este instrumento que ha presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente para la promulgación de una ley que ayude, como él mismo lo ha dicho, a aminorar, a contener los efectos nocivos del cerco del cual está siendo víctima nuestro país y que ha generado tantas penurias, tanto padecimiento, tanto dolor y tanto sufrimiento en el pueblo venezolano, como sabemos. La oposición venezolana se ha empeñado en la profundización de estas sanciones arbitrarias, ilegales, que ha impuesto el gobierno de Donald Trump contra nuestro país, afectando la vida de todas y todos los venezolanos sin distingo alguno, lo cual ha generado pues una situación de calamidad que debe ser atendida. Y es exactamente lo que persigue el presidente, atendiendo el clamor nacional una vez más, con un instrumento que ayude ya no a evitar, porque es imposible hacerlo, digamos, desde el territorio venezolano, anular una ley extraterritorial que está tratando de aplicar Estados Unidos contra nuestro país para acercarnos económicamente, pero que sí busca resolver algunas distorsiones que son consecuencia de ese cerco que efectivamente ha impuesto Estados Unidos. La gente tiene que saber que las colas para surtir gasolina obedecen a esa misma situación de asedio al que estamos sometidos, porque es una consecuencia directa de la caída del ingreso nacional, con lo cual hay una caída de la capacidad del Estado para responder a la demanda de insumos, para generar condiciones óptimas para la producción del combustible, etcétera, en el país. Eso lo sabemos que efectivamente hay unas consecuencias nefastas que genera este bloqueo, pero sabemos también que hay distorsiones que se provocan por precisamente la falta de insumos, de bienes, de servicios, en los cuales los sectores especuladores tradicionales de la economía privada tratan de sacar provecho. El bachaqueo, por ejemplo, es producto directo de ese afán de lucro del sector especulador, del gran capital, que trata de hacerse cada vez de mayores ganancias a pesar o por encima del sufrimiento del pueblo, que cada día se le hace más difícil alcanzar la cesta básica con el sueldo que se le va pulverizando con la inflación que desata todo ese proceso especulativo. Entonces hay que de alguna manera instrumentar nuevos procesos legales que permitan al Estado de alguna manera contener los desmanes que a lo interno se pueden estar cometiendo, y con ello pues las consecuentes distorsiones económicas que se van desatando con todo este proceso que, como digo, se inicia en el cerco económico que arbitraria y criminalmente ha desatado Estados Unidos contra nuestro país. Sí, y hablando precisamente de este bloqueo, de estas medidas coercitivas unilaterales a las cuales estamos siendo objeto todas y todos los venezolanos, hay que poner las cartas sobre la mesa y dar a conocer nuevamente quiénes son los que están auspiciando este bloqueo, estas medidas coercitivas, quiénes son los que la alientan, aún y siendo venezolanos que están fuera de nuestro país, alientan a que estas medidas se desarrollen y se lleven a cabo. En este sentido, ¿cómo le podemos explicar de pronto a la persona que está haciendo cola para la gasolina, a la persona que no consigue la bombona de gas, a la persona que de pronto va a comprar y consigue los precios excesivamente caros, producto precisamente de este tema del bloqueo? ¿Cómo hacerle entender al venezolano esta situación
que estamos viviendo, por las personas que le estamos comentando, que auspician esta intervención, y también, por supuesto, el tema de la persona que debe salir a la calle con su día a día y se encuentra con estas situaciones tan difíciles. Bueno, es obvio que ya no hay manera de darle una explicación distinta a la que el pueblo mismo ha venido viendo y que se ha expresado no solo en el padecimiento que se va correspondiendo con el incremento de las medidas de sanciones ilegales y arbitrarias que desata el gobierno norteamericano contra nuestro país para tratar de quebrar la lealtad del pueblo a la revolución bolivariana, sino que lo está viendo en la medida en que el gobierno norteamericano declara, sus voceros, empezando por el presidente Donald Trump, declara ante el mundo con la mayor lisura, sin ningún empacho, sin ninguna vergüenza y sin ningún temor a sanciones en su contra por parte de organismos como la Corte Penal Internacional, a la que incluso ha amenazado si se procede contra el gobierno de los Estados Unidos por alguna de las arbitrariedades que está cometiendo. Y el pueblo venezolano se ha dado cuenta de que efectivamente en la medida en que se anuncian y se decretan medidas arbitrarias por parte del gobierno norteamericano, cualquiera de sus instancias, se agudizan las penurias en Venezuela, se agudiza el padecimiento, y eso está determinado, esa relación directa que hay entre las sanciones y el sufrimiento del pueblo venezolano en este momento, está determinado básicamente por una razón. Venezuela tiene una economía de puertos, una economía importadora tradicionalmente, somos un país consumista desde hace casi un siglo. Con el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela, se estimuló el rentismo petrolero que nos llevó a ser un país dependiente económicamente en virtud de que todo lo traíamos importado. Durante muchísimo tiempo el Estado venezolano subsidió esa importación de alguna manera porque las divisas que ingresaban al país, casi la totalidad, el 97-98% del ingreso de divisas al país estaba determinado por el precio del barril del petróleo a nivel internacional y era de lo que se surtía la economía nacional para su funcionamiento. Al caer el ingreso petrolero, como ha caído sustancialmente a partir de todo este asedio y todo este bloqueo de los Estados Unidos, entonces se cae la capacidad del Estado venezolano de subsidiar precisamente los precios de los alimentos, de las medicinas, de los productos, que hacían que durante casi la totalidad de la primera fase de la revolución bolivariana, hasta el año 2012-2013, nosotros contábamos con los precios más baratos de todos los productos en toda Latinoamérica y probablemente en el mundo. Tenemos las tarifas de los servicios públicos más bajas y la gratuidad de la mayor cantidad de servicios como la enseñanza, la educación, como no la había en ningún otro país del continente. Con lo cual, al caerse el ingreso, entonces se pierde esa capacidad del Estado de financiar todo ese bienestar económico que disfrutó el país durante la revolución bolivariana en su primera fase, y entramos entonces en un proceso en el cual el dólar que está circulando en la economía venezolana en este momento es el que está trayendo el capital privado, colocándolo al precio que le parece, porque es su dólar, su dinero que estuvo extrayendo con el rentismo petrolero durante casi un siglo hacia el exterior, y que ahora al traerlo, bueno, empieza un proceso de especulación con la divisa a lo interno del mercado venezolano, lo que genera todas estas distorsiones que estamos viendo. Es decir, no es el Estado el responsable de todo este proceso especulador, inflacionario al que está sometida la economía venezolana y que ha producido todas estas distorsiones que hemos visto, como el bachaqueo, el raspacupismo, todo aquello que se produjo al inicio de toda esta situación de desequilibrio y de desajuste económico en el país. Entonces, sí hay una relación directa entre las sanciones y el sufrimiento del pueblo venezolano, porque las sanciones determinan las limitaciones del Estado venezolano para acceder a divisas. No hay posibilidades de que el Estado reciba el dinero que recibía antes porque, bueno, tenemos cercada la industria petrolera, están siendo secuestradas con el auspicio, el amparo y la solicitud que hace permanentemente el sector de la oposición que lidera Juan Guaidó para que se nos secuestren
nuestras reservas en oro, por ejemplo, en Londres, los depósitos que tenemos en distintos bancos en el mundo, y eso hace que haya una reducción, como digo, de la capacidad del Estado para responder a las demandas de los venezolanos, y con ello, por supuesto, entonces se incrementa el padecimiento del pueblo. Entonces no es una culpa del gobierno, no es una culpa del modelo económico venezolano, es culpa precisamente de lo que ha impulsado desde la oposición venezolana la derecha a nivel nacional e internacional contra nuestro país. Otro punto importante que también quiero tocar con usted es el tema de este supuesto informe que ha salido a la luz pública de violación de derechos humanos por parte de Venezuela. Ya el fiscal general de la República y el canciller, el defensor del pueblo, han hablado muchísimo en relación a este supuesto documento y han destacado que el 85% de las pruebas que se tienen allí, donde dan fe que supuestamente hay violaciones de derechos humanos, el 85% son pruebas sin basamento. En este sentido, nuevamente se sale a la luz pública este documento y se da a conocer en el ámbito internacional. ¿Cómo ve usted o qué busca o qué se busca con dar a conocer este documento en el ámbito internacional? El desprestigio nuevamente hacia nuestro país, hacia Venezuela. Bueno, hemos dicho, y eso lo tiene perfectamente claro el pueblo venezolano, que el asedio contra Venezuela no es solo económico. Estamos nosotros enfrentando una guerra multimodal en la cual son muchos, digamos, los frentes de batalla que nosotros debemos asumir, y en ellos el de la guerra mediática es uno probablemente de los más relevantes, de los más significativos, de los más importantes. Como sabemos, a través del medio de comunicación es como se generan las matrices que desvirtúan la realidad venezolana y colocan a nuestro país ante el mundo como un estado forajido, como víctima de una dictadura cruel y sanguinaria que no existe en la realidad, y eso lleva a que nuestro país entonces sea víctima no solo de la imposibilidad de operar, de financiarse para poder trabajar y desarrollar la economía en condiciones óptimas, favorables al pueblo, sino que además se genera una animadversión hacia nuestro país. Y producto de esa animadversión es donde hay entonces un terreno propenso al cultivo de ideas que no tienen nada que ver con la realidad del país, pero que muchas veces la opinión pública internacional pudiera eventualmente comprar, como la de que aquí en Venezuela se estaría padeciendo la tortura masiva de la disidencia política, la persecución desalmada y criminal por parte del Estado contra los sectores políticos adversos, etcétera, y la violación sistemática de derechos humanos. Algo que el país entero sabe que es completa mentira. La misma gente de la oposición sabe que en Venezuela no hay ni el nivel de intranquilidad, de desasosiego y de protesta en las calles, incendiando, etcétera, como pretende hacer una vez más la oposición, sin encontrar respaldo de nuevo en la población, que le da claro repudio a todas estas pretensiones incendiarias con las que quiere volver a tomar las calles la oposición. Lo que demuestra que efectivamente Venezuela, en medio del agobio, del sufrimiento, de la resistencia severa que está llevando a cabo para superar todas estas limitaciones que se nos han impuesto desde el Imperio norteamericano, con la anuencia de la oposición venezolana, del sector terrorista que lidera Juan Guaidó, nosotros estamos entonces expuestos a que internacionalmente podamos ser acusados de cualquier infamia que se invente contra nuestro país. Entonces el Imperio norteamericano, a través de sus mecanismos que tiene diseñados precisamente para generar esas distorsiones, instrumenta mecanismos como este de una supuesta comisión de derechos humanos que estaría asesorando a la ONU. No es ni siquiera un cuerpo de la ONU, como ya se ha dicho y se tiene perfectamente claro, sino un organismo que fue contratado y bueno, ellos decidieron simplemente hacer uso de esa herramienta para utilizarla contra nuestro país y apuntalar la infamia, el descrédito que sistemáticamente han lanzado contra nuestro país a través de los medios, los distintos sectores de opinión en el mundo entero. Entonces eso, que lo desmonta precisamente el documento que ha presentado el presidente Nicolás Maduro al país y al mundo,
que se conoce como la verdad de Venezuela, bueno, tiene que ser rebatido por las venezolanas y los venezolanos. Eso es una agresión más, es una afrenta a nuestro país, un irrespeto a nuestro derecho a la libre determinación, como está establecido en el derecho internacional, y es un irrespeto fundamentalmente a la dignidad y a la inteligencia del pueblo venezolano. Por lo cual el presidente Nicolás Maduro, con toda la hidalguía que le caracteriza, ha salido una vez más a dar la cara en defensa de esa dignidad y de ese derecho del pueblo a su soberanía, a su libre determinación, y ha denunciado ante el mundo la canallada que hay detrás de ese informe. Un informe amañado que, como tú lo dices en tu pregunta, efectivamente no está sustentado de ninguna manera en investigaciones serias, científicamente constatables, sino en las mismas redes sociales, las matrices que ellos generan a través de sus medios de derecha y de ultraderecha, para darle cuerpo, darle vida a esa infamia que se teje contra Venezuela desde los sectores del gran capital de la derecha en general, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Sí, y precisamente luego de emitido y de haberse dado a conocer este documento donde se pone por el piso supuestamente los derechos humanos en nuestro país, el canciller de la República, la Defensoría del Pueblo, el fiscal general de la República, el Estado venezolano ha emitido un informe con pruebas donde se deja clara evidencia de los derechos humanos. El informe lleva por nombre, aquí lo tengo, La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio. Este documento ha sido fue entregado por el presidente de la República, dado a conocer por el presidente de la República, ante el secretario general de las Naciones Unidas, fue entregado por nuestro embajador en las Naciones Unidas, también al coordinador residente de la ONU en Venezuela. Esto fue entregado por el canciller, por el defensor y por el fiscal general de la República, también al uso apostólico, en fin, a diversas instituciones para dar a conocer la verdad de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cómo ve usted esta contraparte que sale por parte del Estado venezolano para dar a conocer la verdad de lo que ocurre en Venezuela? Sí, bueno, precisamente como ya lo señalaba anteriormente, es no solo una responsabilidad por parte del Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro, el gobierno revolucionario y todo su tren ejecutivo, el responder a este ataque tal como se lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en defensa del derecho de las venezolanas y los venezolanos a su libre determinación, a su soberanía, a su independencia como pueblo, sino que es un deber de todas y todos los venezolanos el que nosotros enfrentemos esta infamia, estas agresiones de las que es víctima nuestro país hoy por hoy en el mundo, en virtud de una guerra mediática desalmada, cruel, miserable a todas luces, que busca distorsionar nuestra realidad para malponernos ante la opinión pública internacional, sin el fundamento que debiera tener una guerra de ese tipo. Hemos dicho que efectivamente no solo se afecta la dignidad del pueblo venezolano, sino que se está afectando severamente la vida misma, se pone en riesgo la vida de las venezolanas y los venezolanos, en la medida en que las sanciones están cercando la economía venezolana, que están impidiendo que nosotros podamos sustentar la economía venezolana con nuestras divisas, a las que tenemos derecho en virtud de nuestras capacidades de producción, no solo de petróleo para colocarlo en el mercado internacional, sino de productos del agro, de la industria, etcétera, que nosotros tenemos hoy por hoy capacidad de movilizar en el mercado internacional, gracias al esfuerzo que ha hecho durante casi un cuarto de siglo la Revolución Bolivariana en ese sentido. Es nuestro derecho, y en la medida en que estas acciones afectan a la vida económica del país, nosotros estamos viendo que es importante entonces, es más que significativo, que la guerra de descalificaciones, de desvirtuaciones de la realidad venezolana que está desatada a través del medio de comunicación, las grandes corporaciones mediáticas que están al servicio de ese proyecto de asedio del Imperio Norteamericano contra nuestro país, sean desmontadas, porque si algo le da aliento a esa agresión del Imperio Norteamericano contra nuestro pueblo,
es precisamente la idea que hay en el mundo de que aquí hay que corregir algo que está atentando contra la vida de las venezolanas y los venezolanos, lo cual es completamente falso. Entonces, en esa medida en que se cree conciencia a nivel internacional de la verdad de Venezuela, de lo que es en verdad el esfuerzo que está librando de manera titánica el gobierno revolucionario por proteger a las venezolanas y los venezolanos, asegurar no solo su vida, sino elevar la calidad de la misma, la calidad de vida, el bienestar de las venezolanas y los venezolanos. Y cuando ese esfuerzo sea conocido, entonces el respaldo del que hoy cuenta el imperio norteamericano no va a ser el mismo seguramente. Por eso es tan importante, por ejemplo, las elecciones del 6 de diciembre. Las elecciones del 6 de diciembre tienen que ser ganadas por la revolución bolivariana. El venezolano, independientemente de su condición política, de su preferencia política o de su militancia que tenga desde cualquier punto de vista ideológico, es importante que sepa la venezolana y el venezolano que en la medida en que triunfe la revolución bolivariana el 6 de diciembre, esas sanciones se van a reducir, se van a ver limitadas, con lo cual retornará entonces la capacidad del Estado para gestionar su economía y con ello elevar de nuevo la calidad de vida que la revolución bolivariana elevó desde siempre durante todo el periodo de la fase inicial de la revolución con el gobierno del comandante Chávez. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Entender que la elección del 6 de diciembre es decisiva. Si gana de nuevo la oposición en la Asamblea Nacional, se va a envalentonar de nuevo y va a lanzar, como ha lanzado desde 2015 hasta hoy, la agresión sistemática y permanente que va a recrudecer el malestar, la angustia, el sufrimiento y el dolor de las venezolanas y los venezolanos. Por eso tiene que triunfar la revolución este 6 de diciembre. Es indispensable para que salgamos de toda esta situación tan difícil, tan terrible que está padeciendo el pueblo venezolano en todos los ámbitos de la economía. Por eso nuestro llamado es a que creemos conciencia respecto de la importancia de este proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Hay que ir a votar. No, muy bien, gracias a ustedes. Reiterar pues nuestro llamado a las venezolanas y los venezolanos a que no caigamos en las trampas de la derecha. Están tratando de reeditar el modelo de violencia de algunos grupos que hemos visto, se han detectado, se ha encontrado evidencia de que se están contratando de nuevo a algunos grupos fascinerosos de desadaptados que se prestan a esta desestabilización por algún puñado de dinero que le dan y entonces con ello tratar de asaltar las calles para generar de nuevo el terror, la violencia que pone en riesgo la vida de las venezolanas y los venezolanos, como ya se sabe. Entonces evitemos caer en eso, vamos a promover el respeto y el logro de las elecciones del 6 de diciembre, que con toda seguridad eso va a ser el paso inicial para superar todo este agobio que está padeciendo el pueblo venezolano hoy en día. Muchísimas gracias, Alberto Aranguibel, eres analista político, periodista, dándonos su visión de los hechos en relación a estas situaciones que se han presentado en nuestro